consciente de que alrededor de la vida de cada uno de los que amamos a Dios hay un cerco divino de Dios. ¿Cuántos saben que tenemos un cerco que nos cuida en todo momento nuestras vidas? Y predicando por un momento esta noche, me gustaría llamar este sermón el cerco. Tome su asiento. Una de las épocas más negras y más espantosas de la historia americana, que tiene poco más de 245 años, fue durante la famosa Guerra Civil. Duró 5 años, 1861 al 1865, durante la presidencia del presidente número 16 llamado Abraham Lincoln. 11 estados de la Unión querían separarse de los demás estados de la Unión Americana. El debate más primordial y más caliente de esta guerra fue sobre los negros esclavos en Estados Unidos. Y muchos no sabían este número, pero habían aproximadamente cerca de 4 millones de negros que estaban bajo esclavitud en América. 11 estados querían separarse y empezaron la guerra. Y esta guerra fue tan sangrienta que durante 5 años más de 1 millón de hombres fueron literalmente afectados, de los cuales 620,000 murieron en los campos, en las diferentes batallas. 620,000 muertos en 5 años es una exageración, tomando en cuenta la población que existía 150, 170 años atrás. Solamente en la guerra de Vietnam murieron 57,000 americanos. Y hasta ahorita en la guerra de Irak, que son casi 5 años, han muerto más de 3,000 americanos. Y estamos hablando de 620,000 hombres en 5 años. Ahorita hay 300 millones de americanos. En aquel tiempo había muchísimo menos que eso, unos cuantos millones nada más. Afectó casi la mitad de la población americana en aquel tiempo. No hubo una sola familia que perdiera un miembro o que tuvieran heridos en la casa. 5 años que literalmente trastornó y estremeció y sacudió la nación como ningún otro evento en la historia de los Estados Unidos de América. De estos 5 años se cuenta que hubieron 2 batallas que fueron las batallas más sangrientas, y una de ellas se llevó a cabo el año 1862, un año después de haberse iniciado la guerra, en el mes de abril, durante el 6 al 8, en una pequeña ciudad que se llama Shiloh, en el estado de Tennessee. Shiloh en hebreo irónicamente significa lugar de paz. Y es interesante que en el año 1862, cuando se encontraron los diferentes grupos de tropas de ejército en esta tremenda batalla de Shiloh, Tennessee, estaban los del norte, la Unión, con el general famoso Ulysses S. Grant, y estaban los confederados del sur con el famoso general Albert Johnson. Y se cuenta que esta batalla tan tremenda, que solamente duró 2 días, reclamó la vida de 25,500 hombres en 2 días. Los historiadores describen de una manera impresionante que la sangre corría como ríos en la ciudad de Shiloh, Tennessee. Fue un tiempo muy especial, un tiempo muy negro, un tiempo muy triste, un tiempo de mucho luto para la nación americana. 14 años después de la guerra civil, ya todo ha terminado. La Unión está de nuevo fuerte, sólida. En un mes de diciembre, en un frío tremendo de invierno, viene bajando un barco por el famoso río Delaware en la parte este de la costa americana. Y en ese barco, en el mes de diciembre, viene un grupo de gente comiendo y bebiendo, celebrando la Navidad. Y entre los que vienen hay un hombre muy famoso, conocido en aquella época, el año 1875, llamado Ira Sankey. Y usted pregunta esta tarde, hermano Galilí, ¿y quién era Ira Sankey? Ira Sankey era el adorador oficial del famoso predicador Dwight L. Moody, que todavía existe su famosa universidad, Moody University, en Chicago, Illinois. En aquellos tiempos los predicadores y evangelistas tenían adoradores oficiales. Ira Sankey era un tremendo compositor de himnos, y algunos de los himnos que cantamos en los himnarios de gloria están escritos por Ira Sankey. Venía en el barco y el capitán se da cuenta y le va con
el hermano Ira dice: por favor, hermano Sankey, ¿es usted tan amable, por favor, de cantarnos un himno de Navidad? Y él dice: con mucho gusto, y accede. Y mientras está meditando qué va a cantar en ese barco, si Noche de Paz o El Niño del Tambor, estaba pensando: Señor, ¿qué cantaré? El Señor le dice: no cantes nada de Navidad, cántate este himno, otro que yo te he dado a ti. Y empieza a cantar un himno más o menos como de esta manera. Dice: Jesús es mi buen pastor y Él es el cerco de mi vida y Él me protege. Y cuando empieza a cantar, el Espíritu de Dios empieza a moverse en ese barco y la gente está caída bajo el poder de Dios, llorando en lágrimas. Termina de cantar el himno: Jesús es mi buen pastor, Él guarda mi vida y Él es mi cerco. Y de repente irrumpe entre la multitud y un hombre sale y dice: hermano, te voy a preguntar, ¿tú estabas como soldado en la guerra civil hace 14 años atrás? Y dice el hermano Sankey: sí, yo era soldado de la guerra civil. Y él dice: yo también. Le dice: ¿tú estabas en el ejército del norte de la Unión? Sí, señor. Y él dice: yo estaba en el ejército, pero de los confederados del sur. ¿Estabas tú, le dice, en la famosa batalla el año 1862, el 6, 7 y 8 de abril, ahí en la ciudad de Shiloh, Tennessee, donde murieron 25.500 hombres? Y dice el hermano Sankey: yo estaba en esa batalla, milagrosamente sobreviví. Y dice el hombre: yo también estuve en esa batalla y estoy vivo de milagro también. ¿Y por qué me preguntas?, dice el hermano Sankey. Porque me estoy dando cuenta en este momento quién eres tú. Porque en esa noche, segunda de noche de batalla, en el año 1862, hace 14 años, yo estaba cuidando el campamento con un fusil en la mano. Y yo miré un grupo de soldados que estaban cuidando su campamento al otro lado. Y entre ellos estabas tú, ¿verdad que sí? Dice: yo cuidé también mi campamento como francotirador. Dice: yo también era francotirador y tenía el dedo en el gatillo. Y yo te tenía a ti en la mira y yo estaba a punto de disparar y matarte a ti. Pero yo me acordé esta noche cómo Dios hizo un milagro, porque esa noche que yo te tenía en la mira para matarte a ti, de los labios tuyos salió el mismo canto que acabas de cantar en esta misma noche en este barco. Detuve de matarte, quité el dedo del gatillo y tuve que escuchar ese tremendo himno que caló en lo más profundo de mi alma. Y me acordé de mi madre que me cantaba ese himno. Me acordé cuando era niño que iba a la iglesia y no pude matarte. Hermano Sankey, 14 años después, los milagros de Dios permiten que nos encontremos aquí, tú y yo, en este barco, en este mes de diciembre. Y acabo de darme cuenta que esa noche, 8 de abril del 1862, el cerco de Dios guardó 2 vidas. Te salvó a ti y salvó mi alma, porque me reconcilié con mi Señor Jesucristo. Denle un aplauso a Cristo en esta bendita noche. Aleluya. ¡Oh, gloria! Hay un cerco de Dios divino, un cerco de gracia, un cerco de justicia, un cerco de misericordia. Es un cerco poderoso, es nuestra promesa, es nuestra garantía. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y no hay demonios, ni diablo, ni amenaza que venga contra nosotros. Dice la palabra: ningún arma forjada contra ti prosperará, porque hay un cerco de Dios que nos guarda. Aleluya. Piensa en esto por un momento. Cada persona que ha abrazado a Cristo, cada ser humano que ha confesado al Señor, que ha creído en Él, que ha sido lavado por su bendita sangre, tiene esta maravillosa promesa. Se llama el cerco de Dios. Y no hay amenazas, no hay intimidaciones. Tengo 35 años de ministerio. He viajado 70 países. Este año hemos estado 2 veces en la China comunista.
en todos los países de Centroamérica, de Sudamérica. Hemos viajado extensamente por el África, por Europa, y hasta aquí Dios ha cuidado nuestra vida. Millones de millas viajando en avión. No hay mal que venga contra nosotros, porque caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Hay un cerco de Dios. El cerco de Dios es nuestra garantía. Y por eso el diablo lo reconoce, porque se lo menciona Jehová. Es que Job está bien, porque tú lo has cercado. Por eso no le pasa nada. Y por un momento Dios le permitió que se quitara el cerco. Pero el cerco de Dios es una maravilla. Y yo me acuerdo hace muchos años, íbamos en el avión de una pequeña isla que se llama Santa Cruz a San Tomás. Está como a 100 millas de la costa de Puerto Rico. Estamos en el año 1977 en campaña. Y un avión pequeño que tiene capacidad para 15 pasajeros despegó del aeropuerto de Santa Cruz. Y a los 5, 7, 10 minutos que iba por arriba del aire ya. Porque entre las dos islas el vuelo es como unos 20, 25 minutos, es muy rápido eso. Y yo me acuerdo vívidamente, hermano, tenía yo como 17, 18 años. Estaba empezando el ministerio. El avión empezaron a fallarle los motores. Y a mí me empezó a fallar también la barriga. Y la gente que estaba en aquella avioneta, algunos estaban clamando, gimiendo, haciendo el Ave María, purísima Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Y yo simplemente encomendándome las manos de Dios. Y cuando el piloto dice, por favor agárrense en los cinturones, yo dije, la cosa está brava aquí ahora. El avión iba para abajo y lo único que había abajo era agua, mar. Y milagrosamente el agua tuvo que detener el avión, y el avión no se hundió. Qué bueno que no se hundió el avión. Hermano mío, fue una experiencia tremenda. Y lo único que yo puedo decir, mi único resumen es que el cerco de Dios estaba en mi vida. La gente llorando, chillando, otros desmayados. A los 10, 15 minutos llegaron 2 helicópteros, llegaron los barcos y todo. Pero gracias a Dios que lo único que testifico fue el cerco de Dios. El cerco de Dios en mi vida. El cerco de Dios nos cuida. El año 1983, mi esposa y yo teníamos un año de casados. En agosto cumplimos 25 años de matrimonio, las bodas de plata. Teníamos un año de casados, era el mes de julio, verano caliente. Viajamos a San Diego, California. Íbamos a tener campaña 3 días en Tijuana, Baja California, viernes, sábado y domingo. Llegamos a San Diego, rentamos un automóvil y empezamos a viajar hacia el sur por la Freeway número 5. Uno pasa por San Diego, por Chula Vista, por National City, los que conocen el área, y enseguida se meten hasta Tijuana, Baja California. Y decidimos en ese año, en ese verano, vimos el letrero de McDonald's, bajarnos y comernos unas hamburguesas de McDonald's, que tanto engordan. Nos bajamos, estaban los niños de vacaciones, estaba el McDonald's lleno, repleto, no cabía nadie. Los niños jugando en sus bicicletas, el estacionamiento, pero sobreabundado allí. De todas maneras teníamos antojo, capricho de McDonald's. Pues nos bajamos, empezamos a hacer la fila. Y había como 2 filas, hay 20 personas, 30 acá. Empezamos mi esposa y yo a mirar ahí el menú y se nos hacía un poco lenta la fila. Pero de repente nos miramos ella y yo a la misma vez y decidimos, ¿sabes qué? Al cabo vamos caminando rumbo a Tijuana, vámonos de una vez, olvídate de McDonald's. Al cabo, cruzando la frontera, nos comemos unos buenos tacos al pastor. Nos subimos al automóvil, subimos al freeway, empezamos a proceder hasta Tijuana. A los 5 o 10 minutos cerraron el freeway, cerraron las fronteras, llegaron los helicópteros, la noticia, la radio. Un loco con 2 armas automáticas y más de 500 balas bajó a 2 cuadras de McDonald's y empezó a asesinar a todos los que estaban en ese McDonald's. En menos de 25 minutos había acribillado a sangre fría a 23 seres humanos, incluyendo niños con las cabezas reventadas frente al estacionamiento en McDonald's. Se ha cometido en el genocidio, en la masacre más espantosa y más espeluznante en los anales de la historia del estado de California, 1983.
10 minutos antes mi esposa y yo estábamos allí. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? Yo le llamo el cerco de Dios. El cerco de Dios. Estaré contigo en todo momento, en tu entrada, en tu salida, gloria a Dios, porque así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Cuántos le alaban?